Hay quienes llegan a Rosario con una valija llena de cosas y apenas un sueño. Este podcast es una invitación a escuchar, a detenernos un momento y prestarle atención a las voces que llegan, porque en cada historia hay algo de lo propio. Esto es Relatos Prestados. Experiencias que se cruzan, emociones que resuenan y la búsqueda compartida de un lugar en el mundo. Claro. Bienvenidos a este segundo capítulo de Relatos Prestados. En el capítulo anterior vimos una perspectiva un poco más desde el interior del país hacia la gran ciudad, a Rosario. Y ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva y vamos a hablar y vamos a entrevistar a una persona que se animó a empezar de cero en otro lugar. Tuvo que dejar a su familia, a los amigos, la rutina y tomar una decisión que lo cambia todo. En este capítulo vamos a escuchar la historia de Isaac. Aprovecho para darte la bienvenida. Gracias. Bienvenido, sentate, ponete cómodo. Yo voy a tomar unos mates. Sí, muy bien. ¿Vos estás para unos mates? Está bien, yo estoy bien, gracias. Ok, excelente. ¿Tenés agua ahí? Tengo Cualquier agua, cosa gracias. le pedimos a producción. Gracias. Bueno, te damos la bienvenida a este proyecto. Primero que nada te agradezco que hayas venido, que te hayas copado y que nos hayas brindado un poco de tu tiempo. Gracias, gracias. Bueno, primero nos gustaría conocerte un poco, quién sos, de dónde venís. Bueno, yo me llamo Isaac, vengo de Venezuela, de una ciudad llamada Mérida, que es una ciudad chica, pero creo que tiene el clima perfecto. Es rodeada de montañas y es una de las cosas que la caracteriza, la vista de montañas que tiene y lo icónico que es en el país también, la ciudad. ¿Y cómo era tu vida allá un poco, a grandes rasgos? Generalmente, bueno, lo que fue mi vida estudiantil, estuve siempre en la ciudad, trabajando y compartiendo con mi familia. Es una ciudad donde se presta mucho para caminar, salir por la gente, es muy amable, puede trabajar con mucha tranquilidad, es un ambiente muy bueno y... Pero a ver, es el mismo espacio y que limita también muchas oportunidades. Entonces, Sí. esos son las cosas que a uno también le dan como para analizar, abrirse. Que Ok, luego también empecé a trabajar y estudiar y a trabajar y a vivir en diferentes lugares de Venezuela. Entonces empecé a moverme fuera también de mi ciudad y a trabajar fuera de lo que era mi círculo en la ciudad propia. excelente. ¿Y qué fue esa decisión central de decir, bueno, me voy y encima me voy a Argentina? ¿A qué parte de Argentina? Y bueno, en este caso, ¿por qué Rosario? Bueno, el sentido del me voy es por eso mismo que quería probar nuevas oportunidades. También la situación política y social que estaba atravesando el país y sigue atravesando es muy difícil. Así que eso fueron una de las cuestiones que más me impulsaron a abrirme. Eh, Argentina, analizando varios países de Latinoamérica, Argentina es uno donde nos dimos cuenta, y me di cuenta sobre todo, que es muy abierto al inmigrante, al dar la oportunidad de desarrollarse, de trabajar. Es un país que recibe a brazos abiertos a personas de diferentes países y culturas y da muchas oportunidades. Excelente. Y Rosario, bueno, tenía la experiencia, bueno, mi idea era venir a Rosario, hacer documentación y seguir a Buenos Aires. Pero me gustó Rosario. Ok, ¿y a qué te dedicas actualmente acá en la ciudad? Trabajo en hotelería y atención al cliente, lo que es venta de servicios de hotelería y alojamiento. Excelente. Em, ¿Recordás ese momento puntual donde dijiste, me voy? Tipo, ya está. Creo que ya no tengo más para vivir acá o no sé. Ese deseo como lo movía, como la movía a la primera entrevistada Jenny. Ese deseo puntual de decir, bueno, hasta acá. No lo recuerdo puntual porque fueron como muchas cuestiones que influyeron, tanto lo político, lo social, lo económico en algunos aspectos, el poder tener acceso a ciertas cuestiones que en muchos países son básicas, que ya se hacen difíciles. Creo que todo eso fue sumando en un momento que todos los días decimos, bueno, hasta acá. Pero llegó el día en que sí, tomas la decisión, tomas la iniciativa, armas lo que puedes y sales. ¿Y cómo fue ese sentimiento? ¿Con qué te encontraste internamente? Fue difícil porque miras a tu alrededor y dices, ¿cómo me llevo? En su momento tenía yo 27 años, 26. ¿Cómo resumes 26 años de tu vida en dos maletas?
Eso es lo más difícil. ¿Cómo me puedo llevar mis cosas? ¿Cómo me puedo llevar a mi familia? ¿Cuándo voy a ir? Claro, tu Y vida. sí, es lo más difícil. Y cuando encaraste el viaje, Sí. saliste, ¿qué expectativas tenías del lugar? ¿Con qué imaginabas que te ibas a encontrar acá? Recuerdo que cuando salí tenía mucho miedo, pero estaba como en shock en primer momento. Recuerdo que llegué al aeropuerto, me senté, tenía mucha hambre, así que fui a desayunar, compré unas arepas en el aeropuerto, me senté a desayunar. Después que terminé de comer, miré la maleta y dije, ¿dónde estoy? Ahí como que caí en sí de nuevo, ¿dónde estoy? Y ahí fue en el aeropuerto como que tuve un despertar donde otra vez se volvieron a revivir estos sentimientos de nostalgia, que me estoy yendo, a dónde voy a ir, qué voy a hacer esta noche, ni siquiera sé si voy a tener una cama donde dormir. Entonces eso era lo que me estaba, ese miedo, esa incertidumbre de no saber a dónde iba, cómo iba y a dónde iba a llegar y con quién me iba a encontrar. Y cuando llegaste acá, ¿cómo fueron esos primeros días? Ok, llegaste del aeropuerto, no sé si llegaste, ¿fue vuelo directo a Rosario o fuiste No, primero a Buenos Aires y viniste hasta acá? yo atravesé lo que fue Brasil volando por vuelo y luego me vine en autobús hasta Rosario. Ok, Fue desde Iguazú hasta Rosario. ok, ¿y cómo fue esa llegada en el colectivo de ver la ciudad? ¿Ya habías venido anteriormente No, o...? no, era la primera vez incluso que venía a la Argentina. Ok, Mi primera expectativa y vista de Rosario fue como que es muy tranquilo, es muy silencioso, pero era porque llegué un domingo a la tarde ah, donde, claro, eso explica mucho. exacto, fue esa mi perspectiva, pero cuando me levanto el lunes Un veo loco. otra despertar de la ciudad. Sí, no, hay mucho movimiento, hay mucho ruido. Sí, Em, ¿Y qué fue lo que más te costó y te sorprendió de la ciudad o de la cultura argentina? Cultura culturalmente, argentina y rosarina. sí, culturalmente es que comen mucho dulce a la mañana y que al principio no lo asimilaba, pero cosas que uno va adaptándose con el tiempo. Obvio. Porque es más, sentía como, culturalmente sentía era más el foco hacia mí, preguntándome por gente con curiosidades sobre qué hacía yo, cómo se vivía allá, qué es lo que traigo, qué Claro, de puedo repente, aportar. Era más hacia mi cultura la curiosidad que lo que yo podía aportar, e incluso lo que yo podía ver. claro, te viste como desde afuera de repente. Claro, Fue exponerte a una cultura totalmente nueva sí. a comparación de la tuya, de tu historia. Entonces fue un poco verte desde afuera. Y hubo una situación más puntual, no bueno, esto del dulce, ¿no? Pero ese choque cultural que se puede llegar a ocasionar, algo quizás muy puntual o un poco más general, quizás no sé, de las personas. Sí, pasa mucho con lo que es la jerga, el uso de ciertos términos, las formas incluso en las que hablas, me costó incluso entender, a pesar de que hablamos el mismo idioma, eh, me costaba entenderlo, escucharlo, y era una parte que incluso uno adapta para poder hacerse entender también y que te entiendan. Excelente. ¿Y cómo fue el proceso de empezar desde cero? ¿Llegaste acá? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde...? Llegué a Rosario y lo primero que fuimos o sea, lo primero que fui a un hostel. Ok, En el hostel compartía con diferentes personas culturalmente. No era solo Argentina, sino que compartía una habitación de 6 con un mexicano, un colombiano, había una persona del Reino Unido, habían personas europeas, donde también se generó un lindo ambiente, se podía compartir, se escuchaban diferentes historias y diferentes expectativas. Había gente que estaban como inmigrantes también llegando al país, habían personas que estaban conociendo el país. Entonces era un intercambio muy, muy lindo en ese espacio. Luego, obviamente, uno va asimilando y creciendo dentro de lo que son diferentes ámbitos por cada uno, cómo se mueve, ¿no? sí. Vas conociendo gente, vas empezando a trabajar en lo que quieres lograr y quieres hacer. Yo me levantaba a la mañana a buscar trabajo en la calle y luego venía al mediodía a almorzar al hostel y empecé a abrir mi computadora y era seguir buscando trabajo y luego me acostaba, pero Rosario fue algo que me despertó eso en mí. Mm, El deseo de querer progresar, de querer sí, avanzar. exacto, ese fue mi comienzo. Y también las oportunidades que da, porque fue muy rápido el conseguir trabajo también y conseguir... Está el miedo que escuchaba todo el mundo en la calle diciendo, No hay no hay trabajo. trabajo, no se puede hacer nada.
pero desde mi punto de vista fue otro. Conseguí trabajo a los 10 días, empecé a trabajar en una panadería, a atender gente, a trabajar y a conocer gente, y luego se abre la oportunidad en trabajar en hotelería, y empecé a tener diferentes llamados, diferentes lugares. Ok, claro, fuiste probando distintos Sí, rubros. sí, y empezaron a llamar y a llamar, entonces me dio esa expectativa que, bueno, quien quiere desarrollarse, quiere crecer y trabajar, lo puede hacer, pero está en uno también. Claro. Y volviendo un poco al comienzo, ¿no? de este proceso, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás? Que vos fue en sí un peso, digamos, o pusiste en la balanza a la hora de tomar la decisión. Mi hermana, mi mamá, mi papá, mi Tu familia, familia. sí, todo eso es lo más difícil siempre de estar atrás. Ese momento de que, bueno, mi mamá y mi hermana me llevaron al aeropuerto, ese último abrazo que me dieron y atravesar las puertas fue lo más difícil. Muy doloroso, ¿no? Sí, ¿Y qué cosas puntuales llevas de Venezuela todavía con vos? Costumbres, tus formas de ser o... sí, hay ciertas comidas que uno no puede soltar, nunca las vamos a soltar, ciertos sabores y sensaciones que uno nunca va a dejar. Eh, Cosas que me traje, sí, traje fotografías, tengo incluso mm, un Homero Simpson que me regaló mi abuela cuando tenía 15 años, que todavía lo tengo, y esos detalles, documentos, fotos, pequeñas cartitas que mi abuela también tenía incluso desde cuando ella conocía a mi abuelo, esas cosas aún las tengo conmigo. Excelente. Te hace sentirte un poco más como pudiste traerte, me decías anteriormente, estos, cómo guardo toda mi vida, mis 27 años Sí, en una valija. Y eso fue un poquito, bueno, guardar pequeñas cosas muy valiosas que te sostuvieron también, ¿no? sí. Eh, ¿Y en qué momento empezaste a sentir Rosario tuya? Como, bueno, ok, creo que me encontré o encontré un lugar donde ser. Sí, mi idea era venir a Rosario a hacer los trámites de migración acá porque al ser una ciudad chica dentro también, que tiene esta disposición de ciudad chica y ciudad grande a la vez, es más fácil o menos tráfico de personas en lo que son trámites. Sin embargo, me empezó a gustar Rosario y el ver que Rosario, el departamento que busqué, se dio rápido y fácil, las amistades que estaba empezando a hacer también se estaba dando todo muy fácil, las oportunidades de trabajo también las estaba encontrando. Entonces dije, bueno, creo que es mi ciudad, creo que me está brindando todas las oportunidades y la disposición para que yo me desarrolle y empiece una vida nueva y acá he estado ya 7 años. 7 años ya. ¿Y crees que dejas de pertenecer a tu lugar de origen? ¿O se puede ampliar un poco más la idea de pertenencia? Se amplia mucho. Es más, creo que siempre estoy trayendo cosas e ideas de allá. Quiero incluso llevar gente de acá para que vean y vivan las cosas que allá se hacen y se ven y se sienten, para que lo vivan. De decir, es muy fácil contar la linda vista de las montañas, pero no es Pero hasta una que cosa está es estar ahí, ahí, claro. a estar ahí y ver las montañas, sentir el frío, sentir la comida y los olores y escuchar a la gente y las historias que están allá, conocer a la familia. Esas son cosas que nunca se van a dejar atrás y uno las quiere ampliar a las personas que uno incluso ha vinculado con uno acá. Ok. Volviendo un poco a esto de las primeras raíces, ¿no? Los primeros brotes de la ciudad, ¿cómo fueron esos vínculos, los primeros vínculos acá en la ciudad? Claro, siempre está el miedo de que, bueno, no conozco a nadie, no sé cómo son también, incluso personalmente o culturalmente, si yo llego a decir algo que ofende, porque el venezolano tiende a hablar mucho a veces con ciertas formas como mi amor, cariño, y entonces un poco también el cuidarse porque muchas personas no lo toman bien o Claro. no lo pueden llegar a tomar como es algo más natural que uno lo dice como por expresión o como que acá, "Ey, che", para nosotros es como que mi amor o disculpa, Claro. es muy diferente, entonces es cuidarse incluso con lo que puedes llegar a decir. ¿Y acá en la ciudad tenés contacto todavía con personas de tu país, o Sí. no sé, de otras personas migrantes? Sí, sí, incluso desde que llegamos los primeros meses conocí a una pareja que también tenían poco tiempo de haber llegado, que llegamos casi al mismo tiempo,
y nos hemos mantenido en contacto, se ha creado como esa familia y nos hemos ampliado con otros conocidos también venezolanos y lo hemos visto también crecer y desarrollarse y han sido un gran apoyo mutuo y es como un pequeño escape y un rincón hacia lo que nosotros podemos llegar a tener allá también entre nosotros. ¿Y sentís que esos mismos vínculos lograron que vos te sientas un poco más aceptado o encontraste quizás un apoyo en ese sentido? Aceptado siempre me sentí, Ok. siempre, no puedo llegar a decir otra cosa. Lo que sí puedo llegar a decir es como que, bueno, un escape a eso que uno busca a veces por nostalgia, que son sensaciones, aromas y sonidos que te llevan a ese rincón de tu país, de tus raíces. Y todo esto, Sí. ¿qué pudiste aprender de vos mismo? ¿Qué pudiste ver desde afuera, ¿no? Y decir, ok, me encontré con esto nuevo, esta nueva cara. Es difícil contestar eso, pero lo que se puede decir es que aprendí de mí mismo en este tiempo es que si uno se esfuerza y uno quiere hacer las cosas, uno puede. Obviamente está el miedo de que, como pensaba yo el día uno cuando salí acá, es que no sabía ni siquiera si iba a tener una cama para dormir Claro. y las cosas se van logrando con paciencia y trabajo y con gente que te apoya. Solo no hubiese podido, pero siempre hubo gente a mi alrededor que estaba aconsejándome, estaba apoyándome, no me sentía solo, así que de verdad es como eso aprendí, a que se pueden lograr las cosas. Excelente. Y un poco para cerrar, eh, ¿qué le podrías decir a nuestros oyentes o personas quizás migrantes que, bueno, casi migrantes que están buscando un cambio, un cambiar de lugar, cambiar y poder echar raíces así como vos y no en tu lugar de origen? Que hay veces que el lugar de uno, el lugar de origen es una cosa y el lugar tuyo es otra. Así que para poder estar bien a veces hay que salir de esa zona de confort y armar tu zona de confort. Eso es lo que yo más le digo a la gente, que se atrevan y el miedo siempre va a estar, pero hay que hacerlo. Hay que empujar un poquito ese miedo y atreverse. Además de que en el caso de Rosario es una ciudad que abre muy bien las puertas a las personas que vienen de otras partes. Coincide mucho con la gente que siente mucha curiosidad, pero es porque quieren aprender y quieren implementarlo y tienen la curiosidad de probar esa cultura. Y si tuvieras que, como vuelvo a lo mismo, para ir cerrando, si tuvieras que definir a Rosario en una frase, ¿cuál sería? Eh, Desarrollo, historias y la gente de verdad, no sé cómo definir la gente. La gente es hermosa, amable. Aparte que no solamente la gente de Rosario, sino Rosario es un punto de encuentro de diferentes lugares del país. Porque acá, al ser una ciudad universitaria, conecta con muchas culturas y sociedades del mismo país y de otros países cercanos. Entonces, es eso. Rosario es un pequeño mundo en donde uno puede conocer y hacer mucho. Excelente. Bueno, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco que vuelvo nuevamente a apreciar que estés acá, que hayas compartido con nosotros, con el público, conmigo, con el equipo. Eh, Así que, nada, Gracias. Gracias. gracias, Es un gracias. gusto. Es un gusto. ¿Qué Sí. tal la pasaste? ¿Las preguntas? Bien, a ver, es un poco difícil hablar de uno mismo y es un poco difícil hablar de la experiencia, porque como que todas las ideas se te acumulan, pero Sí, quieres decir 10 cosas pero en realidad puedes decir dos o tres. excelente. Vamos a cambiar un poco la dinámica. Siempre como para cerrar el capítulo me gusta dar una pequeña reflexión para ustedes, para nosotros, uno mismo. Pero esta vez te invito a que puedas si quieres hacerla. Bueno, para cerrar, creo que Rosario es una ciudad que geográficamente mucha gente encuentra como una ciudad de estación para hacer una pausa y seguir viaje, pero en esa pausa mucha gente se puede enamorar y se puede quedar, como en mi caso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias.